que un poco queremos tratar de dar dos vertientes, ¿cierto? Esta conversación, un poquito reflexionar como qué significa para el niño o la niña esta etapa, ¿cierto? De socialización. Y por otro lado, cómo podemos observar que están viviendo este proceso de mucho estrés, ¿cierto? Donde la mayoría de los niños y las niñas están en confinamiento, ya por lo menos algunos que llevan harto tiempo, ¿sí? Desde marzo. Eh, entonces nos llegaron hartas preguntas, hartas reflexiones, comentarios y vamos a tratar como de abarcar una totalidad, pero es posible que por el tiempo también hayan algunas preguntas que no vamos a poder abordar ahora. Y también vamos a estar atentas a las preguntas que nos puedan hacer aquí en el chat, sus comentarios y todo lo demás, ¿ya? Entonces, Alo, no sé si tú quieres como tal vez plantear alguna introducción de qué es para el niño esta etapa de socialización, para el niño o la niña pequeña, como qué Sí. significa, ¿cierto? Bueno, miren, la palabra socialización en los niños y las niñas pequeñas, yo siento que no es una palabra que se use mucho en el lenguaje como ni educativo ni de crianza. Ya, entonces se los digo porque personalmente hay gente que nos ha escrito y nos dice como, ¿por qué no hablan de, cierto, como, o ponerle otro concepto? Pero la verdad que nosotros utilizamos el concepto picleriano en la socialización. Y que no es un concepto, la concepto de socialización no es picleriano en sí mismo, ¿sí? Para cualquier ser humano es el hecho de convertirse en un ser social, ¿cierto? Socializarse. Nosotros siempre teníamos esta pregunta si el ser humano nace social y se individualiza, o nace como ser individual y se va socializando. Y la verdad que son ambas cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Porque el ser humano, en caso de niño y niña pequeña, no puede crecer, aprender y ser humano sin un entorno social. ¿Ya? Pero asimismo nace individuo y va aprendiendo y va construyendo su propia individualidad y su propio yo, ¿cierto? A medida que va creciendo. Pero todos estos procesos dependen de un otro. Entonces, la clave de la socialización es cómo este niño y esta niña, en este entorno en particular, en esta cultura, ¿cierto? Con estos hábitos, con esta rutina, con estas creencias, con estos valores propios de la sociedad en el que nace, va aprendiendo entonces que sus propias necesidades, sus propios intereses, ¿cierto? Tienen que estar en concordancia con los intereses y las necesidades de otros en un orden establecido por el entorno, ¿cierto? Ciertas normas sociales de comportamiento que son propias del hogar, y podemos decir entonces ahí como que es el orden simbólico propio del hogar. ¿Sí? Por ejemplo, si es que tenemos una religión particular o tenemos ciertas creencias particulares, las vamos a transmitir desde pequeños. ¿Ya? Si nos educaron con el manual de Carreño, vamos a tratar de poner el manual de Carreño desde chiquitito, ¿ya? Y no es lo mismo quizá que se críe en una familia afroamericana, que se críe en una familia chilena, ¿cierto? Porque tenemos idiosincrasias distintas. Ese es el proceso de socialización. Pero en ese proceso, el niño y la niña entonces va tratando de ver cómo yo comunico lo que yo necesito, al mismo tiempo que el entorno le va poniendo limitaciones sobre eso y le va enseñando como por dónde ir, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el tema de fondo es que también tenemos que pensar que el niño y la niña pequeña, ¿cierto? Está en un proceso madurativo, ¿ya? Tiene un cerebro que está en proceso de maduración, está tremendamente en proceso de aprendizaje, va absorbiendo todo lo del medio, y la principal forma de aprender la socialización es a través de la imitación. Entonces, si nosotros, esto suena súper cliché, pero si nosotras y nosotros queremos que nuestros hijos e hijas, nuestros niños y niñas, siendo educadores, ¿cierto? Padres, ¿cierto? Queremos que sean como buenas personas, tenemos que tener comportamientos de buenas personas con ellos. O sea, ellos van a aprender más que por la palabra, van a aprender por nuestras acciones. Y eso es casi de perogrullo, lo sabemos y todo, pero la verdad que el niño y la niña está tan abierto al mundo que está observando todo lo que hace. Entonces, por ejemplo, nosotros le pedimos compartir con otros, pero si ve que padre y madre no comparten tanto, ¿cierto? Ya, o le pedimos, ¿cierto?, tratar con cariño al otro, pero a veces uno tiene comportamientos un poco agresivos, o sea, todas esas cosas, ¿no? Que son tan trascendentales. Ya, entonces, lo primero es que yo tengo la percepción, y creo que muchos la tenemos,
de que uno le exige mucho a un niño y una niña pequeña en relación a su desarrollo y a su proceso de socialización, y a veces se olvida que está en un proceso, ¿ya? Entonces queremos que compartan, no queremos que golpeen, no queremos que grite, queremos que esté así y que nos haga caso al tiro, entonces le decimos que haga algo, que lo haga inmediatamente porque lo estamos diciendo, ¿ya? Y el niño y la niña están en el proceso de decir como, oye, yo soy distinto a ti, es el yo y el no yo, entonces yo también puedo no querer hacer ciertas cosas, ¿sí? Puedo decirte que no, por ejemplo, puedo negarme porque tengo intereses y necesidades distintas a veces. Y ahí es cuando entramos en el conflicto en donde lo que yo quiero y necesito y lo que el otro quiere y necesita, ¿ya? Y el proceso de socialización se basa mucho en torno a eso. Y en cómo nosotros entonces, respetuosamente, nosotros decimos que la socialización picleriana es como la educación por la paz, ¿no? Cómo en forma respetuosa, en forma comprensiva, en forma sensible, vamos acompañando este proceso, pero haciéndolo de manera mancomunada, no tratando al niño y niña como un adulto, pero tampoco tratándolo desde la imposición, ¿cierto? De la relación de poder, sino que de la relación de la cooperación, que es un concepto clave, ¿no? Así que, bueno, le doy la palabra a la Dani para que me complemente y podamos seguir reflexionando. Gracias, Alo. Bueno, la verdad es que fue bien completa la introducción, así es que yo solamente como em, plantear un poco esta idea de que para el niño y la niña pequeña, las necesidades que plantea el adulto las vive como una exigencia, ¿sí? Entonces están como esta dualidad de mis necesidades internas versus las exigencias que vienen desde el entorno, que vienen como una norma, ¿cierto? Que vienen como un límite. Eh, pero no comprende que son las necesidades del adulto, sino que lo ve como esas exigencias que vienen desde afuera. Entonces, cómo el niño se va tratando de vivir una cierta coherencia entre lo que yo necesito y la exigencia que viene de afuera, y entonces cómo yo respondo a esa exigencia. Y todo eso hay que comprenderlo en un marco también progresivo, ¿cierto? Como el bebé, por ejemplo, recién nacido, eh, claramente tiene más dificultades para poder entender, ¿sí? Que por ejemplo tiene que compartir el tiempo que permanece con su mamá, con su figura de apego, por ejemplo, con algún hermanito, con alguna hermanita, ya como tiene que ir como transando, ¿cierto? Paulatinamente, de acuerdo a los distintos momentos de esta primera niñez. Como transando, ¿cierto? Esas exigencias que vienen de afuera versus su necesidad interior. Entonces, es muy interesante porque desde la pedagogía Pickler se dice que una socialización exitosa es la que le permite al niño o la niña poder comprender y aceptar esas exigencias que vienen desde el entorno, pero al mismo tiempo tiene que poder ser capaz de manifestar sus necesidades y de ser escuchado en esa necesidad. Y esto yo creo que es una clave fundamental, porque es como donde nos mantenemos un poco en una línea en una justa medida, ¿cierto? Que el niño o la niña tiene que encontrar. Y eso sin duda le va a permitir poder encontrar un lugar en este mundo, ¿cierto? Porque si solamente un niño o una niña eh, satisface como las exigencias que vienen del entorno, ¿cierto? Se adapta súper fácil a todas las normas que vienen desde afuera, pero no tiene la capacidad de poner su voluntad, de imponer sus necesidades, de poder manifestar sus deseos y ser escuchado en ello, en ella. En la pedagogía de Pickler se habla de que el niño como que no podría encontrar su lugar en el mundo, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Y aquí yo siento como una diferencia fundamental con otras perspectivas en donde se habla como que la socialización es poder siempre adaptarse a las normas, la exigencia que viene de afuera, ¿cierto? Que tiene que seguir ciertas pautas y todo, pero no hablamos mucho de cómo esa concordancia tiene que ver también con lo nuevo que yo traigo, ¿sí? Con esto que yo traigo propio, mío, y que cerca de los 3 años, ¿cierto?, aparece con gran fuerza, que es esa construcción yoica,
¿sí? Y en donde el niño o la niña da como ese paso a ser parte de la cultura. Entonces, eso es muy importante y estamos hablando de que Amy Pickler lo habló esto en la década del 30, ¿ya? Antes de que se hablara de vínculo de apego, antes de que se hicieran todas esas investigaciones, ya que son fundamentales y son complementarias. Pickler no habló de vínculo de apego, pero sí habló, por ejemplo, de la importancia de la responsabilidad del adulto o de la adulta que cuida al niño o la niña para poder establecer ese espacio interior medio, ¿cierto? Que el niño o la niña va desarrollando en estos primeros 3 años de vida. Y bueno, entonces en la medida en que va comprendiéndose a sí mismo, va reconociéndose, identificando sus necesidades y va viendo que son escuchadas por el otro, ¿ya? También va pudiendo comprender esa exigencia y esos límites que vienen desde afuera, con cierta coherencia, como decía la Londra. Y ahí el tema de nuestras actitudes, ¿cierto? Que el niño o la niña está mirando permanentemente, que la está incorporando a su mundo interno, son fundamentales. Entonces, esa es como una mini reflexión para que podamos entender ahora por qué bajo situaciones de estrés como las que estamos viviendo ya como adultos, como adultas y que los niños y las niñas también la están viviendo, eh, podemos observar de pronto comportamientos como los que nos han comentado, ¿cierto? Como que el niño está más irritable, eh, quiere estar todo el tiempo en brazos, quieren andar de la mano todo el tiempo, dicen. Bueno, y acá nos llegaron varias preguntas muy interesantes, ¿sí? Como, bueno, dice, pega manotazos cuando está feliz, ¿ya? Y es como ese límite sin saber cómo respeto entonces esa manifestación de alegría, ¿cierto? Y que lo hace a través de pegarme. Se fijan que vamos viendo esta dualidad, como su necesidad, su interés, qué sé yo, versus lo que viene desde el exterior. Lanza objetos que tiene en la mano cuando le dicen que no, cómo enfrentar el llanto que viene después de que le dicen que no, ¿cierto? Como una expresión anímica. Y luego tenemos otras preguntas, como por ejemplo, tratar de identificar bien este límite de los límites versus la autonomía. Y por otro lado, nos hablan como dice, ¿cuándo puedo pedirle al niño que coopere con las necesidades del adulto y de la adulta? Y luego esta mamá nos pone unos ejemplos y entonces ahí yo me hice otra pregunta si en verdad tiene que ver con cooperar con las necesidades del adulto, pero nos plantea como dos ideas, ¿sí? Dice, por ejemplo, cuando le tengo que decir que ya no puedo llevarlo en brazos porque ya está más grande y pesa mucho, entonces como decirle, mira, ahora te voy a llevar, necesito que camines, ya no te puedo llevar en brazos. Entonces, esta mamá nos traduce este ejemplo como si le estuviéramos pidiendo que coopere con las necesidades del adulto, ¿ya? O por ejemplo, justamente ahora que muchas familias están en teletrabajo y entonces los niños y las niñas están jugando alrededor, no sé, pues van queriendo demandar de nuestra atención, eh, o hablan muy fuerte, gritan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decirles que se puedan ajustar en cuanto al volumen de voz, en cuanto quizás al tipo de juego que están realizando cuando yo estoy trabajando? ¿Sí? Entonces, esas son como algunas preguntas que nos llegaron y que vamos a tratar de ir reflexionando y respondiendo al respecto. Eh, Tal vez podríamos hablar un poquitito como de la vivencia del estrés, ¿sí? Muy brevemente, no sé si tú quieres decir algo y luego podríamos ir viendo el tema de las preguntas. Sí. Eh, Bueno, Eso, yo creo que esto esto se ha comentado mucho en todos lados, pero lo primero es que es normal
como la palabra normalidad, la normalidad dentro de esta normalidad es que tanto niños y niñas como adultos y adultas estemos en una situación de estrés, ¿ya? Pero la forma en como nosotros y nosotras manifestamos ese estrés va a depender mucho, ¿cierto?, de nuestros propios recursos personales, de nuestra historia de vida y también de nuestra edad y nuestro desarrollo. Entonces, como yo les comentaba, los niños y las niñas absorben mucho lo que ocurre en el entorno, entonces es normal que sienten, es natural que sientan que si algo está pasando fuera, si han habido cambios, si ven a mamá y papá preocupados y todo, que ellos estén más ansiosos, aparte que estar encerrados. O sea, no es natural, no es natural, entonces genera mucho estrés, ¿sí? Entonces lo primero es que todas estas manifestaciones que podemos ver en los niños y las niñas pequeñas, de que tengan trastornos del sueño, de que estén más irritables, o si antes eran muy expresivos, estén más inhibidos, de que estén más dependientes que antes, si es que habían logrado hitos madurativos, como que retrocedan un poco, entonces dormían solos y ahora quieren dormir con mamá y papá. Comían solos, ahora quieren que les den de comer en brazos, ¿cierto? A veces ya no quieren ir al baño, vuelven al pañal, ¿cierto? Todos los retrocesos que nosotros podemos ver, eh, dolores de guatita, dolores de cabeza, sí, mayor irritabilidad, entonces como que quizá un niño toleraba mucho mejor el no y entendía y podía transar y ahora es que aunque le des opciones no quiere y claro, se manifiesta quizá con mayor desborde emocional. Todas esas cosas lo primero que queremos decir es que es normal, es la normalidad dentro de esta normalidad que estamos viviendo. O sea, si los niños y las niñas pequeñas no se hubieran manifestado de esa forma, diríamos, chuta, algo está mal porque no están leyendo el entorno, ¿ya? Porque a nosotros también nos pasa. Entonces lo primero es decir que es natural dentro del proceso, ¿sí? Y que tanto desde la pedagogía Pickler como desde la neurociencia lo que se dice y lo que se sabe es que en la medida que los niños y las niñas tengan cerca un cuidador que sea responsivo con sus necesidades, atento, cariñoso, disponible, el enfrentar ese estrés o sea, el enfrentamiento a ese estrés va a ser mejor, ¿ya? Pero para eso tenemos que, ¿cierto?, tener un trabajo personal de estar bien nosotros como adultos. Entonces creo que lo primero en este contexto es el autocuidado del adulto, que uno no habla mucho, que habla mucho de lo que el niño y la niña necesita y nos olvidamos a veces de que tenemos que buscar más estrategias quizás de estar bien nosotros, ¿sí? Eso como un poco a modo general en relación a las situaciones de estrés. Sí, entonces como importante en esto de permitir que el niño o la niña pueda expresar el malestar, ¿sí? Que, que de repente también es como súper difícil para los adultos y las adultas aceptar eso, como de repente acá la mamá nos pregunta cómo enfrento el llanto al no, ¿sí? Entonces, también entender que es una forma de comunicar un malestar. Y desde ahí entonces también yo no le pongo quizás una carga negativa a ese llanto que en un principio quizás me puede angustiar, me puede generar un estrés también, pero saber que esa es una manifestación de un malestar y de una necesidad particular. Eh, lo mismo con el tema de que, bueno, quiere estar más en brazos, entonces también veo ahí una necesidad, ¿sí? De reaseguración vincular, identifico que tal vez hay un malestar atrás que se manifiesta en esa necesidad. Y, y entonces desde ahí poder observar, que siento que es muy, muy clave para tener una respuesta lo más atingente a la necesidad de lo que el niño o la niña está manifestando y entonces no centrarnos tanto en la exigencia de lo que yo quiero que él haga, ¿sí? De cómo yo quiero que él se comporte, sino que tengo que poder ser capaz de identificar primero, ok, está necesitando esto, me está manifestando este malestar y luego de qué manera llegamos como a un acuerdo, ¿ya? Para que ambas puedan encontrar un lugar en el niño o la niña. Y, y entonces aquí
la clave está en poder observar, ¿cierto? Y tener yo como adulto adulta muy claros esos límites también, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá la mamá que nos pregunta como cuáles son los límites entre la autonomía y el límite mismo, ¿ya? Y nos pone el ejemplo de que, por ejemplo, ella le elige la ropa al niño, ¿ya? Y luego para permitirle que sea autónomo, ¿sí? También le permite que él elija su ropa, pero en eso permitirle que elija su ropa le ofrece como una gama de posibilidades que es muy amplia y muchas veces el niño elige eh, una ropa que no es apropiada para la temporada, por ejemplo, ¿ya? Entonces luego ella intenta restringirle y le dice, bueno, acá tienes dos opciones y aún así el niño sigue manifestando el interés de hacer otra cosa, ¿sí? Como un poco poniendo a prueba al otro. Y entonces ella dice, bueno, ¿cuál es el límite ahí? ¿Sí? ¿Hasta cuándo puede ser autónomo? ¿Ya? Y hasta cuándo yo voy poniendo ciertos límites. Y cómo el niño tiene que poder integrar estos dos elementos, ¿sí? Y negociar, ¿cierto? Como regularse en esa exigencia que viene de afuera versus el interés que tengo yo en ese momento. Entonces, eh, siento que es muy importante como validar esa manifestación y, por ejemplo, desde ahí a la mamá que nos pregunta sobre esta diferencia entre límite y autonomía, lo que yo le diría es que cuando ponemos, por ejemplo, un límite frente a una situación, hay que poder sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo todos los días, cuando voy a cambiar la ropa del niño o la niña, y sé que quiero permitirle que él pueda tener esa experiencia, manifestar su iniciativa, ¿cierto?, de cooperar, y que por lo tanto tenga la posibilidad de elegir qué ropa ponerse, si yo siempre quiere decir, siempre, todas las veces que voy a hacer el cambio de ropa, ofrezco dos alternativas, ¿ya? Esa repetición le va a permitir al niño o la niña mantenerse dentro de un encuadre, de un marco de libertad, ¿ya? Es como, yo puedo ser libre de elegir, pero dentro de estas opciones. Y eso es necesario que se repita en el tiempo, o sea, que sea rítmico, ¿ya? No puede ser que, por ejemplo, un día le doy las dos opciones y al otro día le muestro el closet completo, ¿ya? Como que esa ambigüedad, ¿ya? El niño o la niña difícilmente puede integrar con claridad ese límite que viene desde afuera porque el límite cambia. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es mucho más difícil para él o para ella ponerse de acuerdo entre mi interés y el límite que viene desde afuera? Porque ese límite cambia, por lo menos tres veces, ¿cierto? De no permitirle que elija a darle el closet completo y luego dos alternativas. Entonces es muy difícil que pueda adaptarse rítmicamente a esta experiencia. Entonces yo le diría que me parece bien que haya llegado como a esto de poder ofrecer dos alternativas, pero es importante que eso se sostenga en el tiempo. Y luego, ayer estaba en una charla sobre, bueno, de muchas psicoanalistas, y una de ellas dijo una frase tan bonita que yo la anoté, que dice así: la voz humana toca antes de ser escuchada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra es fundamental en la manera en cómo comunicamos al niño o la niña, ¿sí? Entonces, la palabra y los gestos van en una concordancia, ¿ya? Tienen que ir de manera coherente, ¿sí? Entonces, si yo muestro dos opciones, también tengo que acompañarlo con una palabra, ¿ya? Y que el niño o la niña pueda ver esa coherencia y decirle, mira, te he traído dos poleras, dos camisetas, tú puedes elegir una de las dos,
dar un tiempo para que el niño o la niña pueda responder, ¿ya? Y luego, por ejemplo, si intenta desafiarme, ¿cierto? Y te dice, no, porque yo quiero esa otra, la que está en el closet, ¿ya? Importante que es ir ahí, ponerle palabra a esa necesidad y decir, sí, yo entiendo que tú te quieres poner esa otra, ¿ya? Pero a lo mejor mañana ya puedes elegir esa otra, hoy día yo te he traído estas dos, ¿sí? Porque estas son las que yo he planchado, no sé, las que tengo listas, ¿sí? Estas son las dos que dentro de las que tú puedes elegir hoy día, ¿ya? Pero yo entiendo que tú quieras acceder a otra, pero hoy día estas son las dos alternativas, ¿ya? Y también como mantenerse ahí en ese límite y poder esperar a que el niño o la niña haga este proceso interior de ponerse de acuerdo, ya de entrar en concordancia con aquello que necesita y con la exigencia que viene desde afuera. Y es probable que manifieste incluso enojo, ¿sí? Porque él quiere ejercer todo el rato su voluntad y tiene que hacer este trabajo, entonces es como aceptemos también ese tiempo que el niño o la niña necesita para ponerse de acuerdo y ok, Sí. negociar. Sí, Sí. eso. Puedo leer otra pregunta si quieres. Sí, Dani, yo quería complementar un poco que también aquí estaban, es como, creo que la palabra negociación es clave. Ya hay mucha gente, y bueno, que también hay gente que cree o está como este tema de no decirle que no a los niños y las niñas, usar otras palabras porque el no los puede dañar y todo. Sí, la verdad es que la mayoría, como decía, la mayoría de los conflictos entre niños y niñas y adultos surgen porque no nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Como decía la concordancia entre lo que yo quiero y el otro quiere. Entonces, en la medida que nosotros negociemos y lleguemos a acuerdo, siempre va a ser para el niño y la niña más fácil entender de que el adulto desde el amor me está ofreciendo una alternativa y me está poniendo límites porque él sabe lo que yo necesito y dentro de ese entorno limitado, sí, yo puedo entonces como permitirle cierta autonomía y libertad. Entonces lo primero es que hay cosas que el niño y la niña en ese momento no puede hacer, ¿sí? Entonces le decimos que no, mira, por aquí no va la cosa, o por esto no puedes jugar porque es peligroso, etcétera, pero le ofrecemos otra opción, ¿ya? Muchas veces lo que pasa es que le decimos solo que no, o le decimos no, esto no se puede hacer, y no le damos otras opciones. Entonces, finalmente, primero no respetamos o no permitimos canalizar esa iniciativa como de exploración o de ganas de hacer ese niño, y lo dejamos congelado en el no. Y eso genera muchos conflictos. Ya, entonces la idea principal primero es que si tenemos un ritmo estable y una rutina y anticipamos a los niños y las niñas, podemos evitar varios conflictos. ¿Sí? Eso es como súper clave. Entonces, si un niño está jugando y le decimos vamos a comer, lo más probable es que te diga no quiero comer, porque está súper entretenido jugando. Pero si le decimos, mira, yo voy a preparar la cena y en 10 minutos se va a acabar el tiempo de juego y le vamos anticipando que pronto se va a acabar el tiempo de juego y tiene que ir a comer y que si quiere puede dejar su juego ahí, lo va a retomar después, lo estamos preparando para eso. Y si nos dice que no quiere, podemos llegar a un acuerdo. Ok, 5 minutos más y vamos, ¿me entiendes? Es súper importante también permitir que el niño te ponga límites, porque uno cree que el niño te tiene que decir que sí al tiro. Ya, la misma forma en que uno tranza con el resto de la familia es la misma forma como lo hacemos con los niños y las niñas pequeñas. ¿Sí? Entonces pareciera que el niño tiene que seguir al tiro como el mandato del adulto, porque yo lo digo, y puede ser muy amorosamente, ya no estoy hablando como esto tan autoritario, pero uno lo hace muy inconscientemente. ¿Sí? Entonces, llegar a acuerdos, transar, dar opciones, le permite al niño, ¿cierto?, moverse, decidir y tener cierta autonomía dentro de un límite, ¿cierto?, respetuoso establecido que nosotros le damos, ¿ya? Y eso es muy clave. Y algunas veces tenemos que aceptar y enfrentar los desbordes emocionales como parte del proceso de la comunicación del niño de su molestia y acompañarlo, ¿ya? Y si se no, aún así, aunque le demos opciones, por ejemplo, no quiere hacer algo, bueno, nos podemos quedar con él acompañándolo y decirle, yo entiendo que estás enojado, yo me voy a quedar contigo hasta que te pase. ¿Sí? Cuando ya esté tranquilo le recordamos cuáles son sus opciones.
Pero nosotros, el llanto del niño, los gritos y todo, obviamente nos estresan. Lo primero que queremos hacer es acallarlo, ¿ya? Cuando a veces tenemos que permitir que el niño lo manifieste de una forma segura, ¿sí? Eso. Todo esto, claro, lo vamos a profundizar más en la charla de socialización que vamos a dar con la Dani, porque son muchos tips, muchas cosas, pero es bien importante como dejarle esta semilla, ¿ya? Mm. Eso quería sumar. Bueno, voy leyendo como otros comentarios que pueden ser similares. Eh, Lanza objetos que tiene en la mano cuando le dicen que no, como el gesto un poco de enojo, ¿cierto? Y luego este llanto que podríamos decir que es, no sé, pues le dicen que no al niño y se pone a llorar, le lanza el objeto, yo me imagino como esa escena, un poco lanzando el objeto que tiene en la mano, quizás ir a esconderse, hay niños que hacen eso también, van y se meten debajo de la mesa, lloran, eh, y claramente es un gesto como de no estar a gusto con ese límite que se le presentó, ¿cierto? Como de no querer aceptarlo. Eh, y bueno, nuevamente muy importante como validar esa expresión emocional, anímica, ¿cierto? Que el niño o la niña tiene. Y, y yo creo que un primer paso para todo eso es como entrar en nosotros mismos y nosotras mismas como adultas, ¿ya? Porque yo siento que muchas veces se piensa en ese momento, piensen ustedes como el desborde de emoción del llanto, ¿sí? Es como, ¿por qué me está haciendo esto a mí el niño? ¿Ya? ¿Por qué me está haciendo esto tan terrible? Y por lo tanto, puedo actuar también de manera muy rápida frente a esa situación con enojo, ¿sí? Y me puede molestar también ese llanto, como dice la Alondra, como que queremos que pare. Eh, entonces yo siento que lo primero para poder acompañar esa situación que para el niño y la niña es difícil, hay que entender que es un momento que está siendo difícil para él o para ella, no puede ponerse de acuerdo, no puede como entender que no puede hacer su voluntad y que viene desde afuera el límite. Sí está siendo difícil. Entonces, lo primero es como adultos, adultas, respirar, entrar en nosotras mismas, identificar, ok, está siendo difícil para él este límite que estoy poniendo, ¿ya? Y desde ahí entonces acompañarlo en un primer momento eh, de cercanía corporal, ¿cierto? Acercarnos, ponernos a su altura, si es que nos permite estar más cerca, tocarlo, porque a veces los niños y las niñas en ese momento como que no quieren mucha cercanía corporal, se enojan, y entonces los podemos acompañar con las palabras, manifestarles que entendemos esa expresión y tal vez hacemos un poco de intérpretes, ¿ya? Eh, entonces, en, en, la pedagogía Pickler se habla de esto, ¿cierto? Como que también tratamos de interpretar un poco esa emoción que podría estar viviendo, pero creo yo que también es muy importante no dar por sentado que estás sintiendo eso realmente. ¿Se entiende? Es como que tratamos de acercarnos a aquello que estás sintiendo y le decimos, quizás tú puedes estar enojado y por eso estás llorando y por eso te tiraste al suelo, ¿ya? Y por eso me tiraste el juguete, porque te dije que había que ir a bañarse, por ejemplo, y tú estás jugando y entonces te, me parece que quizás te enojaste y por eso hiciste esto otro, ¿ya? Entonces somos un poco de intérpretes en ese desborde emocional cuando entra la palabra, ¿ya? Entra el lenguaje, le ayudamos paulatinamente al niño o la niña y también de acuerdo a su etapa madurativa a poder ponerlo en otro lugar, ¿cierto? A que en el fondo pueda como distenderse tónico emocionalmente
ya pueda atenuar esa emoción, como regularse, ¿sí? O sea, pueda entenderse un poco qué es lo que le está pasando. Y, y entonces, desde ahí también podemos como decirle, yo te entiendo, pero yo estoy aquí contigo, te voy a acompañar. Y aún así, igual tiene que ir al otro momento que es, no sé, el baño o la comida o aquello que tenga que hacer, ¿ya? Entonces, le damos el tiempo para que pueda procesarlo, para que pueda integrarlo, ¿cierto? Integro ese límite que viene desde afuera versus aquello que yo con mucho interés y con mucha voluntad quiero seguir haciendo. Y tal vez le podemos decir, mira, vamos a ir a comer, vamos a ir al baño y luego podemos jugar otros 5 minutos antes de hacer otra cosa, qué sé yo, como darle esas opciones, ¿cierto? Eh, entonces, creo que la palabra ya y el gesto es fundamental al momento de acompañar esos momentos donde quizás nos tiran los juguetes o lloran, ¿cierto? Y vemos un poco esta desregulación ya emocional, en donde el niño y la niña no puede vivir otra cosa más que su propia emoción, ¿sí? Y tampoco la puede llevar a un plano como representacional, no puede representarse esa imagen, simplemente la vive corporalmente, ¿ya? Eh, Eso, no sé si tú quieres agregar algo, vamos con otra pregunta, Eh, sí, porque es que quiero, tenemos porque aquí muy también, poquito tiempo. sí, también quisiera como complementar lo tuyo y aprovechar de, porque también están comentando cosas, entonces, a partir un poco de eso también y lo que tú dices, claro, una chica dice como, claro, a veces no es tan fácil como conversarles con dulzura y templanza si es que nosotros también nos afecta el comportamiento del niño y la niña. Y Claro, eso también o sea, de nuevo aquí, claro, yo estoy aquí poniendo un poco también, sumando a la Dani, pero poniendo también la imagen del adulto y la adulta como nosotras y nosotros, cuando alguien se enoja, nos grita, nos golpea, nos lanza algo, nos dice que no, también nos molestamos, ¿sí? Y si fuéramos niños y niñas, quizás responderíamos con gritos, con de todo, ¿cierto? Con desborde emocional, pero se supone que somos personas ya adultas que estamos más trabajadas y que tenemos la capacidad de autocontrol, podemos reconocer nuestra emoción, ¿cierto? Tampoco la idea es invalidarla, pero darnos tiempo para, como dicen, contar hasta 10, ¿cierto? A veces un niño que está ya en el desborde, aunque le tratemos de hablar, a veces suben el tono y no quieren que les hablemos, no quieren que nos acerquemos, no quieren que los toquemos. Y ahí simplemente nos quedamos ahí, para asegurarnos que quizás no se haga daño y que sepa que estamos ahí con ellos. Como incluso con el lenguaje corporal le podemos decir que en sus momentos más difíciles los seguimos amando y estamos ahí para ellos. ¿Sí? Y en ese momento también nosotros aprovechamos de respirar y de entender. Y cuando ya empieza a estar más calmado, le podemos hablar y le podemos dar opciones. ¿Ya? Pero muchas veces cuando el niño llega a esa situación, lo único que necesita es que uno se quede ahí con ellos. Ahora, también es importante el autocuidado del adulto, entonces si un niño o una niña nos lanza algo, nos duele o nos empieza a golpear, que nos han llegado cosas como que me golpean, ¿sí? Si el niño te lanza algo, te golpea, tienes que alejarte, o sea, no puedes permitir que el niño te siga golpeando, ¿no? Podemos decirle como, entiendo que tienes rabia, si quieres lanzar o quieres golpear, ¿cierto? Pues lanza la pelota, o golpea este cojín y le podemos dar técnicas como de canalización de la emoción, porque lo que no queremos es bloquear la emoción, inhibirla, queremos canalizarla. ¿Sí? Entonces le podemos decir, lanza el juguete, puedes golpear un cojín, a veces hay unas maduritas de construcción que golpean las maderitas porque yo sé que tiene rabia, ¿cierto? Pero a mí no me puedes golpear porque a mí me duele, ¿no? Podemos ayudar a canalizar eso. Esto ya con niños un poquito más grandes, ¿cierto? 2 y medio, 3, con los bebés más chiquititos, a veces ya solo se lanzan y gritan, pero siempre permitir la canalización y trabajar el autocuidado, o sea, no permitir que nos golpeen, no permitir que nos lancen cosas, alejarnos, poner límites físicos si es necesario, pero
tratar de mantener la calma, que no es fácil, ¿sí? Entonces, mucho más fácil para nosotras mencionarlo acá, que no estamos en la situación misma, porque la situación misma demanda, ¿cierto? Muchas herramientas por parte del adulto, ¿sí? Entonces, es como, de nuevo, la clave de esto, como decía la Dani, es poder, y yo también les comentaba, es la anticipación de los conflictos, porque es mucho más fácil anticiparlo que manejarlo. Pero si ya estamos ahí, como tener ciertas claves, ¿cierto? Como decía la Dani, ok, validar la emoción, podemos ponerle en palabras lo que está ocurriendo, mentalizar lo que ocurre con el niño, que nos vea disponible, ofrecerle opciones, llegar a acuerdos, y si aún así nada de eso funciona, bueno, él ya entró en un estado donde tiene tanta rabia, tiene tanta pena, está tan frustrado, porque creo que la palabra frustración surge mucho, que simplemente necesita que nos quedemos ahí con ellos y les permitamos que manifieste su frustración. Como cuando uno tiene pena, ¿cachai? Y quiere llorar y te dicen, ya, pero no llores. Y uno de verdad quisiera que solo se quedaran contigo ahí y te permitieran llorar. ¿Sí o no? Pero uno quiere siempre como detener la emoción del otro, la manifestación, porque uno no sabe qué hacer con eso. Pero está bien manifestarla, ¿ya? Eso es como súper importante en cualquier contexto, está bien, ¿ya? Entonces, no siempre vamos a poder evitarlo, pero sí podemos usar palabras y podemos contener y estar disponibles. ¿Ya? Así que, Quiero leer algunos comentarios, Alondra, porque ya nos queda muy dale, poquito tiempo. sí. Dicen acá, es muy cierto, debemos entender que los primeros años de vida las niñas requieren de una regulación externa para comprenderse y posteriormente autorregularse. Entonces, ahí qué importante es como tener claridad de, de las distintas normas, como de los distintos límites que ponemos como adultos y adultas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la pedagogía de Pigler hablamos de tres tipos de normas, ¿sí? Las normas rojas, las normas rosas, y también se habla de las orientaciones azules. Entonces, eh, por ejemplo, normas rojas serían aquellos límites en donde el niño o la niña está en peligro, ¿cierto? Eso que sí o sí no podemos permitir que ocurra. Por ejemplo, que juegue con, no sé, con un cuchillo. Cuchillo. Claramente, ¿cierto? O sea, eso no hay negociación ahí. Claramente es una norma roja y eso no. Vamos caminando por la calle, se suelta la mano, quiere ir a correr a la calle, no, ¿sí? Entonces también es importante como nuestra propia claridad acerca de esos límites que vamos a poner, ¿ya? Y luego las normas rosas que son eh, es toda la organización del ritmo diario en torno a los cuidados cotidianos, ¿sí? Por ejemplo, qué importante es separar los espacios de juego de los espacios de cuidado, ¿ya? Entonces, si por ejemplo queremos que un niño o una niña se siente a comer, ya por ejemplo cerca de los 3 años se sienta a la mesa, pueda comer de manera autónoma, ¿cierto? Compartir ese momento de socialización también. Hay todo un trabajo que viene desde mucho antes de poder orientarlo espacio-temporalmente y por lo tanto no permitirle que, por ejemplo, si le doy una manzana, ande comiendo por toda la casa esa manzana, ¿cierto? Y que luego vaya a su espacio de juego a jugar a comerse la manzana. Y después, ¿cierto? Más grande le quiero poner el límite de que no haga eso, ¿ya? Bueno, esos son temas mucho más largos, pero lo estoy mencionando como a grandes rasgos de cuán importante es que tengamos claridad respecto del ritmo diario, ¿cierto? La importancia de los horarios, de la diferenciación espacio-temporal. En general, eso también es un límite para el niño y para la niña y es un momento de mucha educación, ¿sí? Hablamos de que cuidar es lo mismo que educar, entonces qué importante es tenerlo presente. Y luego hablamos de estas otras orientaciones azules, que es cuando podemos ofrecerle una alternativa al niño o la niña, pero que también él se siente en libertad de decirte que no, si desea. Es como, ok, quiero seguir esta orientación o no. Por ejemplo, cuando queremos enseñarle cómo usar la servilleta para limpiarse la boca mientras almuerza. ¿Ya? Entonces le decimos, mira, puedes usar la servilleta, te puedes limpiar así, y el niño te puede mirar, y quizás no lo va a hacer, y yo le puedo decir, ok, yo te puedo ayudar esta vez,
y yo le limpio la boca. ¿Se entiende? Son como orientaciones que también el niño o la niña va a ir aceptando y va a ir integrando en la medida en que va madurando, ¿cierto? Entonces, muy importante tener en cuenta esas como regulaciones externas, como nos dice acá esta amiga. Luego nos dicen el Sí, acompañamiento no es solo verbal. Claro, el acompañamiento no es solo verbal, siempre uno está comunicando con el cuerpo también, ¿ya? Pero también es importante tener en cuenta, porque aquí hay muchas como propuestas que hablan de que cuando el niño se desregula emocionalmente es importante así como el contacto corporal, pero a veces el niño no quiere eso y te distancia físicamente, ¿sí? Yo he visto estos casos como que están enojados y van y se meten debajo de la mesa, ¿cierto? Claramente está manifestando esta necesidad de distanciarse corporalmente y ahí la palabra y nuestra actitud quizás de mantener una distancia también es una forma de comunicar, ¿ya? Ponernos a su altura y ver como esta frase que les leí hace un rato, ¿cierto? Cómo la palabra toca al niño, ¿ya? Y lo envuelve efectivamente. Y entonces desde nuestra comunicación no verbal también le estamos hablando, ¿sí? Como nuestra postura, la posición de nuestros brazos, ¿cierto? Con nuestros gestos, o sea, si estoy todo así como muy enojada y me posiciono, no sé, desde la altura, también le estoy manifestando y le estoy comunicando algo que al niño y la niña no lo abre, ¿cierto? A la comunicación. Bueno, luego nos dice, em, antes de golpear o tirar objetos, posiblemente haya enviado señales de malestar. Claro, totalmente. O sea, ahí es como cuando decimos, y esto es muy bonito, que también me lo dijo una amiga que es psicoanalista, eh, cuando decimos el niño está llamando la atención, ¿sí? Como cuando uno vería este gesto de quizás de tirar el juguete porque está llamando mi atención. Mi amiga me dijo, en realidad el niño, la niña está llamando a relación. ¿Ya? Entonces cuando llega a ese punto es porque tal vez hay otros elementos que no hemos mirado antes de la relación, ¿sí? Y que no hemos observado. Muy, muy clave. Voy a seguir leyendo los que tenemos más abajo, ¿ya? Dice, mi hija está últimamente con pataletas y me pega, me muerde, cuando la tomo en medio del llanto. Tiene 2 años, cuando no quiere comer igual. Bueno, eh, Dani, Dani B, hemos hablado todo el en vivo un poquitito sobre estas actitudes, sobre la manera de comprender estas manifestaciones, entonces quizás si no lo has visto completo, esto después queda, me parece, grabado por 24 horas en el Instagram, así que ahí lo puedes revisar mejor. y ¿Sí? quería decir que lo vamos, perdón, ¿Sí? dale. Es que quiero terminar de leerlos porque quedan Sí, como dale. 5 minutos. Dice, y si sentimos que nos desbordamos, pedir ayuda dentro de lo que se puede. Claro, importante este sostén de las redes, ¿cierto? El cuidado del cuidador y la cuidadora para poder también cuidar al niño o la niña. Dice, grita como si estuviera poseída, se tira la cabeza a la pared, está súper difícil. Sí, Dani. Bueno, es como un poco de lo que hemos hablado durante toda la sesión, ¿cierto? De cómo ayudamos a que la niña y el niño pueda regularse internamente y pueda encontrar como sentir que es escuchado, escuchada en su manifestación, que sus necesidades son atendidas, ¿cierto? De manera atingente, pero al mismo tiempo, cómo puede integrar en su mundo interno los límites y las exigencias que vienen desde afuera. Entonces, quizás puedes revisar después con mayor detalle la conversación porque ya hablamos mucho sobre eso y quedan muy, muy poquititos minutos. Ahora sí, hablo. Sí,
bueno, es que también quería dar empezar a cerrar, justo eso te quería decir, Dani, porque se nos va a cortar. Que para todas las familias que están viéndonos y que realmente están pasando por un momento súper difícil, pueden escribirnos a espaciopicle@gmail.com.